Buenas noches familia, amigos, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un jueves más de nuestros estudios en vivo y en línea, donde como ya es costumbre, semana a semana solemos reunirnos, no en un mismo lugar, pero algo de las cosas buenas que trajo todos estos cambios a raíz de la pandemia, ¿verdad? Pues es que Vida Nueva para el Mundo, que mucha gente ya conocía, pero a nivel local, a lo que voy es, a nivel internacional, evidentemente todo el mundo ya conocía al doctor Armando Alducin, ¿verdad? Pero la obra que se hacía de forma local en cada una de las congregaciones, digamos que hasta ahí llegaba. Y pues bueno, a raíz de la pandemia que se intensificó, no la cantidad de estudios, sino cuando empezamos a transmitir lo que ya hacíamos en casa, tuvimos la bella oportunidad de conocer pues a muchos de ustedes que nos siguen desde otras ciudades, algunos de otros países, en estos estudios, en estos discipulados, en todo lo que grabamos semana a semana, todo el cuerpo pastoral, todo el liderazgo. Evidentemente, pues bueno, sigue habiendo mucha gente de casa, pero también es una gran alegría poder compartir con aquellos que a lo mejor no pueden estar con nosotros en el espacio físico, pero sí saber que no importa dónde estén, estamos todos juntos unidos en un mismo sentir. Y pues bueno, qué increíble ha sido el poder estar cada semana, en este caso los jueves, juntos, sabiendo que estamos en lugares distintos, pero compartiendo este mismo espacio con esta misma intención, con esta misma visión y este mismo anhelo pues de compartir de la palabra. Me fascina cuando de repente hubo otros lugares, ya sea congregaciones de Vida Nueva o de algunas otras nombres y de repente se acercan familias, hermanos a contarme, ¿verdad? Que ellos pues son parte de estos estudios que tenemos todos los jueves de Romanos. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, donde quiera que tú estés, excepto si vienes manejando. Cierra tus ojos y dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta noche porque estoy aquí con bien, porque tú nos das vida, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente unidos en este mismo espíritu, en diferentes lugares, pero con una misma visión, que es aprender de tu palabra, que es, conforme a lo que dijo Jesús, Señor, creer que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre y a Jesucristo a quien has enviado. Que todas estas enseñanzas, Señor, más allá de llenar nuestro intelecto de información, llene nuestro corazón de formación, que tu palabra sea, Padre, como ella misma dice, que es viva y eficaz, útil en nuestras vidas, no solo para enseñarnos, sino también para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, para prepararnos para toda buena obra. Pedimos que a través de esta enseñanza tú sigas cumpliendo ese propósito, quitando todo estorbo del medio, todo tipo de distracción, de opresión, de barreras, Señor, en el ambiente físico, emocional, espiritual, y que seas únicamente tu Espíritu Santo de Dios hablando a nuestras vidas. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Mientras les iba a algunos avisos, pero mejor hasta el final, ya que terminemos. Espero no olvidarme de ellos, porque hay por ahí algunos avisos importantísimos. Hemos estado viendo las diferentes adversidades, exactamente 7, de las que Pablo habla en Romanos capítulo 8, que él llegó a padecer según su propio testimonio en otras de sus cartas, y que en Romanos 8, pues bueno, él afirma que nosotros como cristianos estamos expuestos a enfrentar este tipo de adversidad, y que, como lo hemos visto, la promesa de Dios no es que no habrá adversidad, sino que nada nos separa del amor de Dios. Jesús dijo en Juan 16:33 que en el mundo habría aflicción, pero también añadió: confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la iglesia navega actualmente entre dos extremos. Por una parte, algunos que quieren negar la realidad, un poco inclinados a la teología de la prosperidad, del positivismo, del humanismo, en el cual le venden a la gente espejitos, un evangelio color de rosa, en el que todo va a ser increíble y no habrá adversidad ni dificultad porque Dios está contigo. Y por otra parte, pues el evangelio del desgraciado, en el que todo es sufrimiento, ¿verdad? Y si no sufres, casi que no eres cristiano. Y creo que lo que estamos viendo en palabras de Pablo, en palabras de Jesús, ilustra perfectamente el equilibrio en medio de estos dos polos opuestos. Sí va a haber adversidad,
pero la gracia de Dios nos va a fortalecer para poderla enfrentar y mantenernos felices a pesar de ella. Entonces, cuando hablamos de adversidad, no es para que digamos, pues ya ni modo lo que me toca padecer por ser cristiano, para ganarme la vida eterna, porque la salvación no es por obras, entonces no es que irás al cielo por medio de sufrimiento, simple y sencillamente es parte del camino, pero es más grande la gracia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios y la presencia de su Espíritu que nos acompaña para fortalecernos en medio de este camino y que a pesar de la adversidad podamos seguir disfrutando de la vida que Dios nos ha dado. Y esta es la promesa de Romanos 8, que en mi tribulación hemos hablado de angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hemos visto cosas interesantísimas, enfatizo que si tú estás pasando algo de esto, no quiere decir que Dios no te ama. Y hemos hablado de por qué Dios permite que hijos suyos padezcan estos tipos de tribulaciones. Nos hemos detenido un poco en las últimas dos, bueno, no las últimas dos, sino las últimas dos que llevamos, que son hambre o desnudez, que habla de adversidad en el área material, en el área económica. Y nos hemos detenido un poco porque yo les decía desde hace un par de semanas que mucha gente está quizá sinceramente equivocada o muy autoengañada, pensando pues que lo que están pasando es una prueba de parte de Dios para hacer algo en sus vidas, y a lo mejor no es así, a lo mejor es la violación de un principio bíblico, una mala administración o algo por el estilo lo que está trayendo esta adversidad. Entonces, aparentemente nos desviamos tantito del eje que está llevando Pablo en esta porción de Romanos capítulo 8, pero consideró un servidor que era necesario para que no nos confundiéramos debido al contexto en el que se está hablando de las pruebas y en el que muchos podrían malinterpretarlo si no se dan cuenta de la realidad por qué están pasando ese tipo de prueba. Y decir, bueno, estoy pasando una crisis, pero Dios, pues como me ama, pronto voy a salir de esta, ¿verdad? Porque su palabra dice que ni la crisis, ni el hambre, ni la desnudez me puede separar del amor de Dios. Y es cierto, Dios te sigue amando, pero si tú has cometido errores, Él está esperando que los enmiendes, no para amarte, pero sí para que salgas de la crisis. Entendamos que la salvación es por gracia. Entendamos que su amor es incondicional y es inmerecido. No nos ama por lo que nosotros hacemos. Primera de Juan 4 dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Romanos capítulo 8, de hecho, no habla del amor del hombre a Dios, habla del amor de Dios al hombre y cómo permanece a pesar de todas las cosas. Pero aquí es justamente donde muchos podrían caer en confusión. Y si no hago yo estas aclaraciones, podría seguir engañado, pues bueno, sin darte cuenta la realidad de por qué estás pasando esa crisis y a lo mejor hasta terminar enojado con Dios por no haberte sacado de ella y preguntándote, pero ¿por qué si Dios me ama? De ahí que en los últimos mensajes vimos que una tercera causa por la que es probable que pasemos adversidades financieras, además de número 1, para cambiar nuestra dirección hacia algo mejor, además de número 2, para que nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, número 3 puede ser para corregir nuestro camino, para que podamos nosotros abrir los ojos a la realidad y darnos cuenta que hay algo que no está bien. Y vamos a seguir hablando de algunas causas, según la Biblia, por las que podamos estar enfrentando esa crisis. Vimos algunas bien interesantes en las semanas pasadas y ahora quiero continuar con la número 4, que es dinero hecho con tranzas y abusando de la gente necesitada. Si tú has sido una persona explotadora, que no le paga lo justo a sus empleados, que no les paga las horas extras, que no quieres darles prestaciones, ni siquiera las mínimas que te establece la ley, que abusas de la necesidad del prójimo, peor aún, que has violado los principios de la ley, has defraudado a otras personas, has hecho tu dinero de forma ilícita, es muy probable que prontamente tú pases por alguno de estos dos escenarios. Número 1, que lo pierdas todo, o número 2, que tengas más, pero que no tengas la capacidad de disfrutarlo, lo cual desde mi punto de vista es mucho peor que perderlo todo. Hay gente que voltea a ver a políticos, tranzas, corruptos y dicen, ¿por qué Dios no trata con ellos? Mira nada más lo corruptos que son y siguen teniendo todo. Y mi primera pregunta para ti, ¿qué es todo?
Mira cómo prosperan. Mi segunda pregunta es, ¿para ti qué es prosperar? Quizás estás un poco confundido y llamas a esa pobreza espiritual y emocional prosperidad, cuando sus vidas vacías reflejan que evidentemente no han prosperado. Y cuando una persona lo pierde todo, hay algo que no le ha sido arrebatado, que es la capacidad de soñar con poder algún día recuperarlo, reinventarse, crecer, y quizá eso mantenga una esperanza en su corazón. Pero ¿qué le queda a aquel que lo tiene todo y que aún así no es feliz? ¿Qué pasa con una persona que ha alcanzado todo lo que quiere en la vida y se da cuenta que no le da para ser feliz? Es ahí cuando viene un sentimiento profundo de frustración, de desesperación, porque imagínate estar en ese lugar y decir, bueno, ya tengo todo lo que quiero y ahora ¿qué sigue? Y es por eso que Salomón decía, hay gente que no le falta nada de lo que su alma desea, y Dios les da bienes y riquezas y honra, pero no les da el don de disfrutar de ello. Disfrutar de lo que tenemos es un don que viene de parte de Dios. Y si tú no estás prosperando de la mano de Dios, quizá te encuentres en esa paradoja. Que algunos dicen que hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Que quizá al abandonar a Dios, la vida de muchos es tan miserable que lo único que tienen son cosas materiales, pero no la capacidad de disfrutar de ellas. Y Dios no va a darle la dicha de disfrutar a aquel que ha obtenido su riqueza de forma ilícita. Proverbios capítulo 22, pero antes quiero que veamos el 21 y luego el 22. Vamos a ver algunas de estas verdades en la Biblia. Proverbios 21, versículo 13. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Cuando Dios pone enfrente de ti alguna necesidad, aclaro y lo veremos justamente en el siguiente punto, tú no tienes la obligación de sostener a quien está padeciendo necesidad por su pereza, por su pecado, por su mala administración, por cosas por el estilo. De hecho, la iglesia primitiva, a pesar de ser la iglesia más piadosa y poderosa que ha existido, no sostenía a todos los pobres, ni siquiera Jesús lo hizo. Ayudaban de forma temporal para manifestar una muestra del amor de Dios, pero la iglesia primitiva, al único grupo de personas que sostenía al 100% eran a viudas, ejemplares con un buen testimonio, que no tenían quien las ayudara. Le da Pablo a Timoteo, ¿verdad?, toda la descripción, diciéndole a la viuda negra, ¿no? Solamente aquella que ha sido hospedadora, es decir, que en el pasado también fue de bendición para el reino de los cielos, que efectivamente no tiene familia que la pueda ayudar, y sino que la familia se encargue para que no sea una carga a la iglesia, etcétera. Porque en medio de esto también, vuelvo a lo mismo, hay dos polos opuestos. De ahí que yo, y ya tiene algunas semanas que no grabamos las cápsulas de ni muy, muy, ni tan, tan, donde explicamos siempre el equilibrio en medio de polos opuestos, porque el pueblo cristiano suele irse a extremos. Entonces, por una parte creemos que es nuestra obligación sostener a todos, y tienes iglesias, y apenas lo platicaba justamente con los pastores de Vida Nueva, con el doctor Alducin, ¿verdad? Iglesias que en vez de dar su mayor énfasis a la predicación del evangelio, ahora dan su mayor énfasis a la ayuda social. No es que esté mal, pero no es la labor principal de la iglesia. Va de la mano. Pero nuestra labor principal, lo que Pablo le dijo a Timoteo que tenía que hacer, era predicar la palabra. Lo que Jesús mandó antes de partir, Mateo 28, 19 al 20, es vayan y hagan discípulos y enséñeles todas las cosas. ¿Por qué? Porque la ayuda social va a ayudarle temporalmente, pero no va a salvar su alma. La ayuda social puede ser un gancho para que la persona se dé la oportunidad de escuchar el evangelio, pero lo más importante, el tesoro más grande que nosotros tenemos, que podemos sembrar y que tenemos que sembrar, no es un billete, ni una casa, ni amueblar su casa, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios puede cambiar la forma de actuar de esa persona en la tierra para que salga de esa situación y, lo más importante, llevarle a entender que necesita de Dios, tener una relación con Dios y cambiar su destino eterno. Entonces no podemos por una parte desviarnos a esta falsa piedad, y no lo malinterpretes. No estoy diciendo que está mal, pero no es más piadoso ayudar a alguien materialmente que ayudar a alguien predicándole la palabra. No puede una iglesia
invertir más recursos en ayudar con material de construcción y con muebles y con dinero y con despensas que lo que se invierte en hacer que la palabra de Dios llegue a otras personas. Entonces, algunos sinceramente equivocados, ¿verdad? Quizá piensan que es la forma correcta de reflejar el amor de Dios, y sí es una forma, pero no es la principal que Dios nos manda. Vuelvo al mismo punto. La iglesia primitiva únicamente sostenía de tiempo completo a cierto grupo selecto de mujeres viudas. A los demás se les brindaba una ayuda temporal. Tú puedes, si alguien está padeciendo necesidad, brindarle algún tipo de ayuda para que esa persona pues pueda ver ese amor de Dios, no de palabras, sino de hechos en tu corazón. Pero tú tienes que entender que esa ayuda que le estás dando sin la palabra de Dios no va a servir de nada. Entonces, si por ejemplo le das dinero a alguien en un semáforo, trata de dárselo junto con algún folleto, con alguna invitación o algo por el estilo, porque es la palabra de Dios lo que va a cambiar su vida. Ahora, por otra parte, tenemos a grupos de personas bien macanas, ¿verdad? Decimos en México que significa bien codas. Creo que se siguen quedando igual los de fuera. Dicen que es macana y que es fuera. Bueno, ¿cómo dirán? Porque nos siguen por ahí algunos hermanos de Sudamérica, etcétera. No sé si les digan bien agarrados, bien avaros, que no aflojan la cartera. Entonces hay personas que se van al otro extremo y podrían colgarse de aquí. Como el pastor dijo que lo más importante es la palabra, aleluya, yo no ayudo a nadie. Si tú no puedes ayudar, pues ¿qué le hacemos, verdad? Pero si tú tienes la oportunidad de ayudar, si Dios puso en tu corazón ese sentir y tú no quisiste y retuviste la bendición, probablemente dejarás de recibir esa bendición. No como un castigo, sino para que entiendas que cuando Dios bendice es para bendecir, que Él quiere que seamos un canal de bendición y que el agua que se estanca se pudre. Y es aquí donde entra esta verdad de Salomón, Proverbios 21, versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, dice, también él clamará y no será oído. Entonces es como si tuvieras una manguera de agua del reino de los cielos que está cayendo sobre tu vida y tienes una cubeta aquí y Dios espera que esa cubeta se empiece a desbordar. Y no es que te vas a hacer cargo de toda la manutención del pobre, porque veremos más adelante que 2 de Tesalonicenses 3 establece que cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan. Y a la misma iglesia se le dijo, el que no quiera trabajar que tampoco coma. Pero no es lo que te estoy diciendo que tienes que hacer, pero lo que sí espera Dios es que seas un canal de bendición. Entonces, que sin hacerte cargo al 100%, porque no es tu responsabilidad, eso lo vimos en la serie de Ámate, en uno de los mensajes donde vimos qué nos corresponde y qué no, donde hablamos de las cargas que tenemos que llevar y cuáles no. Y veíamos este pasaje, no recuerdo dónde está, pero que dice que cada uno lleve su propia carga, pero inmediatamente dice que llevemos las cargas de los demás. Y mucha gente utiliza estos textos que están separados por 3 versículos para decir que hay una contradicción en la Biblia. Y veíamos aquella ocasión que las palabras en el griego son diferentes, que hablaba de varos y que hablaba de fortión, y que una es una carga temporal y otra es una carga permanente, y que lo que Dios nos manda, en resumen, pues es que hay responsabilidades permanentes que son nuestras, que no podemos adjudicárselas a los demás. La responsabilidad de criar a nuestros hijos en la palabra, por ejemplo, es no de la iglesia, sino de los padres de familia. Tú no le puedes dar esta responsabilidad a nadie más. Pero hay algunas otras cargas en las que tú sí puedes ayudar a alguien temporalmente a sobrellevarla. Entonces, alguien está pasando una crisis, vas a orar por él, le vas a dar una palabra, vas a tratar de aconsejarle a ver qué fue lo que sucedió. Y si tienes la capacidad de brindarle algún tipo de ayuda, por supuesto que es totalmente bíblico y es de lo que está hablando Dios. El extremo sería que esa persona quisiera que tú te hicieras cargo de su manutención. Hay gente en la iglesia que se confunde. Hay gente que llega a la iglesia esperando que la iglesia la mantenga, pensando que pues como tenemos que reflejar el amor de Dios, es nuestra obligación. Y yo conozco hermanos que se enojan cuando no les quieres prestar, cuando no les quieres dar, o que se enojan cuando alguien les prestó y le piden que les pague, pero ¿cómo me estás pidiendo si tú tienes mucho, verdad? ¿Y por qué él me cobró? Y yo he platicado con familias en la congregación que Dios ha prosperado y es algo recurrente.
que al que prospera, cuando ayuda al necesitado, el necesitado a veces, como dice el dicho, le da la mano y agarra la pata y quiere que la otra persona pues casi casi lo sostenga, ¿verdad? Y tampoco va para allá, porque ayudamos con sus varos, la palabra griega, y también en México varos se usa para hablar de dinero, ¿verdad? Pero no ayudamos con sus fortiones, que como la palabra indica, es de donde viene el término fortaleza. Entonces hay cosas permanentes que no podemos querer que alguien más las lleve por nosotros. Pero bueno, regresando al punto principal, no sé cuántas veces tú has tenido ese sentir de parte de Dios de ser un canal de bendición de alguna forma y te hiciste pato, teniendo la posibilidad. Si querías ayudar y no tenías, pues ¿qué le hacemos, verdad? Pero si podías ayudar y Dios te lo mostró, porque no creo que sea el diablo el que te esté tentando a ser generoso, ten cuidado, no vaya a ser que el agua en la cubeta se estanque y entonces Dios diga, bueno, como ya está llena y no está fluyendo sobre otros ríos, voy a cerrar la llave porque ya tiene suficiente y de la abundancia de repente caigas en necesidad. Si estás siendo bendecido, Dios quiere que seas un canal de bendición. Pídele en oración que te revele formas, estrategias para poder ser de bendición, pero que en esas formas se predique la palabra. Porque como ya lo dije hace unos minutos, la pura ayuda sin la palabra no va a trascender. Va a ser temporal, va a ser una piedad incompleta, ¿verdad? Pero no va a ser la ayuda completa. Pídele al Señor que te muestre cómo puedes ayudar a que el reino de los cielos sea extendido, sea establecido en el corazón de algunas personas al entregarles su vida. Pero como Pablo dijo a los romanos, y lo vimos muchos meses atrás, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Entonces, la mejor forma en la que nosotros podemos ser de bendición es buscando estrategias y métodos para que la palabra de Dios sea predicada y sus vidas sean transformadas. En la congregación donde un servidor está pastoreando, Vida Nueva para el Mundo, que todos ustedes saben, el pastor principal, nuestra autoridad directa es el doctor Alducin. Pues bueno, hace muchos años que saben que mucho de lo que se recibe semana a semana se ha invertido justamente en esto, en que a través de diferentes formas se predique la palabra, ¿no? Y tenemos un equipo de media muy grande. O sea, en el área nada más de media, no hablo de otras áreas de la congregación, solamente de media, de la gente que está ahí encargada de páginas, redes sociales, transmisiones, grabaciones. Yo le calculo que habrá unas 20 personas fácilmente, quizá un poco más, trabajando de tiempo completo. Y ve la paradoja de la vida que yo les explicaba hace algunos meses cuando regresamos de la pandemia, que mientras muchas empresas corrían a su personal en medio de la pandemia, en el área de media, Vida Nueva para el Mundo tuvo que contratar más gente. ¿Por qué? Porque la palabra empezó a crecer, empezó a aumentar la demanda, porque antes, bueno, cada pastor se encargaba en su salón de clases de su estudio local y llegaban los hermanos y algunos como un servidor con su camarita, como hoy, ¿verdad? Ahí grabamos, transmitíamos, pero de repente cuando viene la necesidad de empezar a alimentar de una forma sistemática y bien organizada a través de las redes sociales, cuando nos cierran todas las puertas, pues nos dimos cuenta que con el equipo que había de personas no se podía y se tuvo que incrementar. Y bueno, gracias a Dios, aunque hemos retomado las actividades presenciales, toda esta dinámica continuó y qué alegría saber que es de bendición para muchas personas que a lo mejor no pueden ir porque viven en otro lado o en la misma ciudad, pero sus horarios no dan, pero que a través del esfuerzo de toda esta gente que está ahí tras bambalinas, pues la palabra puede llegar a sus vidas, ¿verdad? Entonces, cada quien sabrá de qué forma lo puede hacer, desde lo más mínimo hasta lo máximo. A lo mejor te sobra unos pocos pesos, o no te sobra, más bien estuvo muy feo esto. A lo mejor Dios te está llamando y has determinado cierto presupuesto y puede ser algo tan sencillo como comprar unos chicks, unos folletitos y regalarlos en la calle. A lo mejor tienes un mayor presupuesto y puedes regalar libros. A lo mejor tienes un mayor presupuesto y organizar todo un evento evangelístico. No lo sé. Ahora sí que de acuerdo a la capacidad de cada quien, pero no dejes de ser de bendición.
cuando tienes la posibilidad, cuando Dios te lo está poniendo en tu corazón, sé de bendición o el agua que se estanca se pudre. Proverbios capítulo 22. Mira, aquí está hablando de cómo puede perder la bendición, no alguien tranza, sino alguien honesto que dejó de ser de bendición, ¿eh? Ahora imagínate, si al honesto, por codo, se le puede cerrar la llave, lo que le espera al tranza y al explotador y al abusador. Proverbios capítulo 22, versículo 16, y es donde viene ya el otro extremo. Dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, o sea, ahí andas de lambiscón, ¿verdad? Hay gente que le sobra el dinero, pero tú con tal de quedar bien y todo, y ahí estás, y al que necesita, ¿no? Dice, ciertamente se empobrecerá. Habla de dos cosas que estoy tratando yo en el mismo punto, pero realmente son distintas. Una es aquel que oprime al pobre, que abusa del necesitado. Lleva años que a la persona que te ayuda en casa no le subes el sueldo y eres explotador. Es muy común en México y es bien triste que en diciembre la gente corre a su personal doméstico para no pagarle aguinaldo, y que buscamos la forma de no ser justos con la gente que trabaja con nosotros. Y el otro pasaje no hablaba del que es corrupto, sino del que es honesto, pero que no es de bendición. Y las dos cosas son terribles. Entonces, si al que dejó de ser de bendición, aunque era honesto, Dios le recrimina, imagínate lo que le espera al que no solamente no es de bendición, sino que además se ha enriquecido ilícitamente. La Biblia establece, ciertamente empobrecerá. Isaías 3:14 dice textualmente, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque ustedes han devorado la viña y el despojo está en sus casas. En Éxodo capítulo 22, del 22 al 24, lo puedes leer en casa, también se advierte acerca de esto. Entonces, mi hermano, yo sé que aquí nos está escuchando todo tipo de personas, o personas más bien con todo tipo de estatus socioeconómico, y es de las bellezas más grandes del cuerpo de Cristo, que es que podemos ser una misma familia y convivir juntos sin importar nuestra condición, nacionalidad, color, raza, etcétera. Y qué increíble es de repente tener convivios donde hay personas que les va increíblemente bien, y algunas que le están pasando mal, y que ni uno mira con envidia al otro, ni el otro mira despectivamente hacia abajo, sino que entienden que todo eso a fin de cuentas aquí se va a quedar, que eso no nos distingue, que es temporal, así que no tengo que envidiar al que tiene, ni tampoco tengo que creerme más que el que no tiene, porque lo que nos distingue es que somos hermanos, porque hemos sido comprados a precio de sangre por el mismo Dios y adoptados como sus hijos, lo cual nos pone a la luz de la eternidad exactamente en la misma condición. Pero tristemente hay gente que no lo ha entendido, y esto sucede dentro de la iglesia. Tan es así que Santiago tuvo que escribir una carta a un grupo de cristianos, porque si tú lees la terminología de su carta, todo el tiempo dice hermanos, 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 con una serie de exhortaciones por una falsa fe que estaban viviendo, una vida de apariencias, de religiosidad, de soberbia, en la que se jactaban de ser mejores que otros y predicaban cosas que no vivían, de donde es que concluye que hay que ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Y una de sus reproches o exhortaciones era aquellos que sentaban a los que tenían vestidos lujosos hasta adelante, ¿verdad? Llegó el hermano en el Mercedes, que se pase hasta adelante, que le den su café y que le den su sándwich de pechuga de pavo. Y llegó el hermano en camión, que se sienta hasta atrás, que le den atole y su torta de tamal. Y te puede sonar a broma, pero suelen suceder cosas como estas, a veces desde el mismo pastorado hacia abajo. Y no debe ser así. Gente que, por ejemplo, yo llegué a saber, y por eso les decía apenas un domingo ahí en casa en Toluca, perdón por repetir el chiste, los que ya lo escucharon, ¿verdad? Que les contaba que son tantas las historias que conocemos de la vida real, que es broma, porque el don y el llamado es irrevocable, pero les decía yo,
si Dios me quitara la chamba de pastor, yo no muero de hambre, yo me haría rico. Yo pongo mi programa de chismes cristianos y me haría millonario. Cristaneando con Jesse Chapoy le pondría, y son todas las historias que lo subo a Facebook, a YouTube, lo monetizo y sería rico en cuestión de meses, ¿verdad? Porque los cristianos dicen, ya no fumo, no tomo, no me emborracho, no fornico, no adultero, no grito, no corro, no empujo, pero como somos chismosos, entonces si hiciéramos algo dedicado al chisme, seguramente jalaría. Y bueno, les estaba diciendo que parte de las historias que desafortunadamente conocemos son estas, ¿no? O sea, líderes, hablo para ir al grano y sin rodeos, pastores, que les tiembla la mano cuando se trata de disciplinar a los ricos de la iglesia. Las cosas como son. O sea, que si es una persona con necesidad sobre la cual él se siente superior, no le pesa, ¿verdad? Y le exhorta y lo que sea, y si se va no me importa. Pero que les hace así cuando es la familia MacPato que está ahí en la congregación, porque qué tal que se me van, entonces pueden estar en pecado y maltratando a los demás y no hacen nada. Y lo hablo con esta confianza y autoridad, y lo digo sin afán de jactarme, sino simplemente como un ejemplo, porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de pasar por esta prueba y, y desafortunadamente, y en contra de la voluntad de mi carne, las pocas veces que me ha tocado tener que decirle a alguien frente a frente, ya no eres bienvenido en esta congregación, no por una lucha personal que ellos tuvieran, sino porque estaban contaminando al resto del cuerpo, eran personas que personalmente yo apreciaba demasiado y que eran de bendición para mi vida en muchas maneras, como creo que lo puedes imaginar. Y que si fuera una persona corrupta, digo, me hago de la vista gorda, aquí no pasa nada porque para mí es de bendición y ya estuvo. Pero cuando al reprenderles y decirles, no puedo seguir permitiendo que metas división, que hables mal de esta persona, de esta familia, lo que estás haciendo está contaminando a la iglesia y si no lo paras, tendremos que ponerte en cuarentena. Porque haciendo un paréntesis, la única razón en la Biblia por la que podemos expulsar a alguien para restaurarle por fuera es cuando empieza a contaminar a los de adentro, ¿verdad? Cuando alguien tiene una lucha personal, no se le corre. Que cayó en este y en este pecado, Jesús dijo, es necesario que en el mundo haya tropiezos, pero hay de aquel por el cual los tropiezos vienen. O sea, tú caes, entre tú y Dios se arreglan, pero tú eres piedra de tropiezo para los demás, no te la acabas con el Señor. Tienes una lucha personal, no importa con qué estés lidiando, estamos para servirte, te vamos a ayudar, acércate con confianza. Pero donde empieces a dividir a la iglesia y empieces a defraudar a otras personas, a hacer caer a otras personas por amor al resto del cuerpo, como la fruta que está pudriendo a las demás, se le tiene que apartar. Entonces, no sé por qué me ha tocado esa de malas, que hay gente que quiero que se vaya y no se va, y los que quiero que se queden, los he tenido que decir, ahí te ves. Pero yo les he dicho con todo el dolor de mi corazón, la iglesia no es mía, es de Dios, yo la pastoreo temporalmente y lo que estás haciendo le está afectando, y aunque para mí seas de bendición, Dios me va a pedir cuentas y yo no puedo permitir que esto siga sucediendo. Y a veces, pues, por este materialismo, esta corrupción que llega a haber en el corazón aún de quienes ocupan posiciones de liderazgo, pues vemos que gente poderosa nunca es reprendida, nunca es exhortada, nunca es disciplinada por la autoridad. Que al contrario, ¿verdad? Son siempre los que ocupan los primeros lugares y las posiciones y hay lugares donde ya sea entre el liderazgo o entre la misma familia, los hermanos tienen su circulito intocable, ¿verdad? De todos los poderosos, de todos los ricos y cosas por el estilo, y esto no es correcto. Esto no es bíblico, esto no es de un cristiano. Jesús no lo vivió. Jesús convivió con todo tipo de personas, con gente de muchos recursos, pero también con pescadores como Pedro y Juan, sin letras y del vulgo. Y mi pregunta para toda la gente engreída es ¿quién te crees que eres? ¿Que piensas que eres superior a Jesús? ¿O por qué Él sí lo hizo y tú no?
Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, se sentó a comer en la mesa de ellos. ¿Y tú crees que porque ser ingeniero, abogado, empresario, político, lo que sea, no te puedes rebajar a eso? En algún momento se te zafó, con todo respeto, un tornillo de la cabeza, y es momento que alguien, a través de unos zapes espirituales, como lo estoy haciendo en este momento, te lo ajuste y te haga ver que no es correcto. Y que si tú sigues con esa prepotencia en tu corazón, tratando mal a los demás, abusando del necesitado, pues Dios va a dejar de bendecir tu vida de una u otra forma. Quinta causa de crisis. Dios mío, cada mensaje yo pienso que lo vamos a concluir y nos seguimos alargando y alargando y alargando. Pero creo que se han puesto buenos los santos catorrazos y es importante detenernos el tiempo que nos tengamos que detener, más en estos tiempos donde tanta gente está padeciendo crisis, pues para que descartemos, ¿verdad? Algunos ya llevan la lista, dicen, a ver, no tratar a mi esposa como vaso más frágil, no ser glotón, creo que ahí sí muchos reprobaron, ahí sí muchos reprobaron. Lo vimos la semana pasada, como la glotonería también es causa por diferentes factores directos e indirectos de pobreza. Algunos pecados también, bueno, el pecado en sí mismo, el abuso de ciertos placeres. Y ahí te va la quinta que te adelantaba hace rato, que es la pereza o la flojera. Hay mucha gente que dice, no, pues es que mira, no hay que hacer nada, no hay que afanarse, hay que llevarla leve porque Dios proveerá, Jehová Jireh es su nombre. Yo he conocido gente hasta cínicamente que me han llegado a decir, Jesse, es que el pecado era fue una maldición por causa de la caída. Yo, como estoy en Cristo, ya no estoy bajo maldición, sino bajo el nuevo pacto, bajo la gracia, pues ya no tengo que trabajar. Y es aquí donde tenemos que aclarar que esta es una herejía tremenda, puesto que el trabajo, Génesis 2:15, existía desde antes de la caída. Lo que vino como maldición por la caída no fue el trabajo, sino el trabajo que costaría trabajar. Génesis 3:17 al 19. Trabajar ahora produciría sudor en la frente, cardos y espinos en las manos. Pero el trabajo existió antes de la caída, de modo que en Cristo el trabajo debería de ser una bendición, y en medio del pesar físicamente que puede producir es algo que deberíamos de disfrutar. Y si no lo estamos disfrutando es quizá porque no lo estamos haciendo en las fuerzas del Espíritu, sino en nuestras propias fuerzas, porque no estamos buscando la dirección de Dios para de alguna forma poderlo disfrutar, y nos estamos enfocando solamente en lo malo. Hay gente, por ejemplo, que se queja porque pasa mucho tiempo en transporte público para ir a su trabajo, pasa mucho tiempo al volante, pasa mucho tiempo con maquinaria. Si tu trabajo no demanda concentración y es meramente un trabajo físico y te está pesando el trabajo físico, quizá por no conectarte con Dios y buscar su dirección te estás perdiendo de una tremenda bendición, que es la oportunidad de ponerte en la cabeza una cosa que se llaman audífonos, sincronizarlos con tu teléfono mediante una cosa que se llama Bluetooth o cable auxiliar y reproducir algo que se llama alabanzas, predicaciones, y tener la oportunidad que mucha gente quisiera y no tiene, que es la oportunidad de alimentarse espiritualmente a la par que está desarrollando algún trabajo físico. Lo que daría mucha gente millonaria por estar escuchando tantas horas de la palabra de Dios. Lo que daría tanta gente por estar todo ese tiempo platicando con Dios, alabando a Dios. Pero el problema es que estamos engañados por tener los ojos puestos en la tierra. Un día, hablando con un hermano acerca de la importancia del discipulado, me decía, Jesse, pero es que yo no tengo tiempo. Yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana, llego a las 10 de la noche, hago 2 horas de ida a mi trabajo, hago 2 horas de regreso, paso 4 horas diarias en el coche. ¿A qué hora voy a leer la Biblia? ¿A qué hora me voy a discipular? Le dije, hermano, tiene 4 horas diarias para hacerlo. ¿Qué hacen esas 4 horas de camino? Si vas en transporte público, puedes leer la Biblia, puedes leer algún libro. Si vas manejando, ponte predicaciones. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? Ahí van con la mano peluda, de regreso en la noche, con la vieja histérica de Denise Merker por la mañana, ¿verdad? Alarmando todo el tiempo a todo el mundo, con Joaquín López Dóriga, con el hermano del profeta Nicreas y del hermano Purochoro, Loret de Mola,
y todo el tiempo ahí vas perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, pues no te das cuenta que Dios te está regalando una tremenda bendición, que es la de edificar tu espíritu, la de conectarte con Él, de fortalecerte emocionalmente aprovechando bien el tiempo. Y es solamente un ejemplo de cómo aún un trabajo que demande esfuerzo físico, llevado a cabo con sabiduría, puede ser de bendición y puede, a lo mejor dices, no me enriquece materialmente, pero ¿cómo tiene el potencial de enriquecerte espiritualmente? Hay mucha gente que es, como hace rato lo vimos, rica materialmente, pero es pobre espiritualmente, es pobre emocionalmente, gente estresada, amargada todo el tiempo, a pesar del coche que manejan, la casa donde viven, siempre andan así con la cara de siempre enojones y siempre rezongones. Y Dios te está regalando a lo mejor esta oportunidad. No quiero decir que el otro tipo de trabajo está mal. O sea, es solamente un ejemplo de cómo aún el trabajo del que más se queja la gente, que es el que demanda trabajo físico, pudiera ser, si lo canalizamos bien, de gran bendición y lo podríamos disfrutar. Y si tienes un trabajo que sí te demanda concentración, pues bueno, pídele a Dios en oración, ¿verdad? Y si no lo estás disfrutando, pídele a Dios en oración también que Él te guíe. A lo mejor, pues ese es el camino a algo más que Él tiene para ti, como José en la cárcel. No era su chamba definitiva, fue parte del camino. Y tú se fiel en lo poco y confía que Él te va a poner sobre mucho. Pero el punto es, aquí, el punto principal es que sí o sí le tenemos que chambear. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 al 12 que cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan y que el que no quiera trabajar que tampoco coma. ¿Por qué Pablo dijo esto a la iglesia de Tesalónica? Dice en ese contexto que escuchó que algunos andaban de entrometidos metiéndose en lo que no. Es decir, siempre ha habido en el cuerpo de Cristo gente ociosa. Algunos que hasta le echan la culpa al ministerio. Hay personas que están todo el día metidas en la iglesia y dices, ¿y a qué hora pasan tiempo con su familia? ¿Y a qué hora pasan tiempo con Dios? ¿Y a qué hora cuidan su salud? ¿Y a qué hora trabajan? No es que mi prioridad es la iglesia. No, tu prioridad es tu relación con Dios, no tu relación con la obra de Dios. Y a veces por estar tan metidos en las cosas de Dios nos olvidamos de meternos con el Dios de las cosas. A veces por estar tan metidos en una cosa que es bíblica descuidamos otra que también lo es. Y no podemos nosotros descuidar una responsabilidad por haberle dado prioridad a otra responsabilidad. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, Adán le dijo que él tenía básicamente dos chambas, cuidar y labrar la tierra. Su caída y su falla y su pecado no fue porque la dejó de labrar, pero algo le falló al cuidarla, que se metió la serpiente, platicó con su esposa y él no intervino, lo permitió y luego también cayó. Cuando David fue enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos, a llevarles comida y ropa, él llega y al ver a Goliat se preocupa por ellos y sale corriendo a ver cómo estaban. Pero antes de salir corriendo, dice la Biblia que le encargó todo al que estaba a cargo del bagaje, de todo el equipaje. Entonces él pudo haber llegado y tirar todo al piso y regresar con su papá. Papá, se me perdió, pero es que me preocupé por mis hermanos. Y David, que es un gran ejemplo para todos nosotros, pues nos muestra con esta historia cómo responder a una necesidad no hizo que descuidara su otra responsabilidad. Hizo una cosa sin desatender la otra. Y a veces nos suele suceder esto, ¿no? Hay gente que empieza, por ejemplo, a descuidar su trabajo, pues por cosas del ministerio, o por pereza, o por lo que sea, y empiezan a quererlo justificar con que, bueno, pues es que yo estoy sirviendo a Dios. Y sí, hay que servir a Dios, pero sin dejar de trabajar. Cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan, y el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El remedio de Dios para el perezoso es el hambre. Y puede sonar un poco drástico, pero lo hace por su bien. Porque como yo te he contado, y creo que te contaba la semana pasada un ejemplo, ¿verdad? De lo que le dije a una persona. Cuando ayudamos a alguien que no quiere trabajar, estamos estancando su potencial. Entonces la realidad es que cada ser humano tiene un propósito tan increíble potencialmente hablando que Dios le ha dado y le ha dado fuerza y le ha dado una mente y al cristiano su espíritu y dones y talentos
que ayudarle sería producirle un mal. O sea, tenemos que impulsarlo a que crea en el plan que Dios tiene para él y que Dios lo va a usar a levantar, a dar sabiduría y que él pueda producir su propio sostén. Yo he sabido de gente que otras personas les ayudaron por años y pues se vieron en su comodidad, como el domingo te lo predicaba, ya me acordé, fue en el segundo servicio, en el mensaje que les recomiendo muchísimo, estuvo bien interesante y bien ameno y muy práctico. Cristianismo estilo Adame, y hablábamos, ¿no?, de cómo a veces la ayuda que dé el gobierno, que llegamos a dar a los demás, pues hace que la gente diga, como yo tengo esta ayuda ya no trabajo, ¿no? Y se sienten cómodos y entonces dejan de prosperar tanto como podían. En cambio, a veces la necesidad obliga a la gente que no quería trabajar a trabajar. Yo le he dicho a padres que llegan con hijos ya mayores de edad, metidos en el alcohol, en las drogas. Pastor, ¿qué hago con mi hijito? ¿Qué edad tiene su hijito? 38 años, pastor. Y ahí tiene la mamita, el baquetón del chiquitín de 43 años metido en casa, tomándose su leche, comiéndose su alacena, bañándose con su agua, disfrutando de su luz y de su cama, y el niño no quiere hacer nada. ¿Y qué le he dicho, señora? Saque a su hijo, holgazán, de su casa. Pastor, pero ¿cómo cree? Llegó una vez una hermana, mi hijo tiene problemas con las drogas y nos quiso acuchillar a todos. Y por años me acuerdo que mi consejo fue, dejen de sostenerlo, porque mientras él tenga todo, la va a seguir teniendo tan fácil, como no tiene obligaciones ni responsabilidades y dice en casa tengo todo, va a seguir en este desastre. El día que se encuentre en la calle y tenga que pagar su propio pan, al tercer día de no tener que comer, o empieza a robar y lo meten a la cárcel, ahí Dios trata con él, o se da cuenta que tiene que trabajar. Durante muchos años esta familia no me hizo caso. Y el chiquitín siguió haciendo de las suyas. Un día por fin Dios los iluminó, siguieron este principio, dejaron de ser su fuente de provisión y lo que Dios hizo con este joven fue increíble. Dios lo ha prosperado y es un hombre de bien, trabajador, conoció del Señor y nos damos cuenta cómo a veces la ayuda que brindamos no ayuda. La ayuda que brindamos no ayuda. Supe de otro caso de una familia que tenía un medio hermano que toda la vida no quiso trabajar, que tenía ahí una enfermedad leve, pero le exageraron y realmente sí podía hacer muchas cosas, pero siempre hay no, pobrecito, ¿qué tal que le pase esto? Que le va a dar un infarto. Y conozco su historia bien y lo hicieron un inútil y no quiso nada de su vida. Entonces, pues fue una aparente piedad y dirías, ay, qué buena onda que lo sostuvieron, pero realmente fue un acto de mucha falta de misericordia porque nunca descubrió para qué estuvo aquí en la tierra. Entonces es Dios por amor al holgazán que le dice a su iglesia, no me lo alimenten, no le den de comer. El que no quiera trabajar, que no coma. Entonces va a morir de hambre. ¿Y qué va a hacer si queda en la calle? Pues justamente eso, reaccionar. Siempre he preguntado, ¿qué hubiera pasado con el hijo pródigo si alguien lo adopta? ¿Qué hubiera pasado con Nabucodonosor si alguien lo adopta? Cuando perdió todo y andaba como loco, con las greñas, con las uñas, comiendo con las bestias del campo. Entonces, vemos en dos épocas distintas, con dos personas distintas, que volvieron en sí y que regresaron a casa a reconocer a Dios hasta que tocaron fondo, porque nadie les ayudó. Y no malinterpretes esto, de que a alguien le está pasando mal, ya ves, te pasa, te amuelas y qué bueno, ¿verdad? Como hace rato te lo dije, una ayuda temporal, como una muestra de misericordia, pero de la mano con lo más importante que es la palabra. Pero hacerte cargo de su responsabilidad y decirte no te preocupes, yo te sostengo, mira aquí está una casa y te pago todo, y tú sigues haciendo de tu vida un papalote, no es tenerle misericordia, es aborrecerle. Es violar un principio bíblico. Y al violar ese principio bíblico, no solamente esa persona va a perder la bendición de Dios, probablemente también tú, por estar yendo en contra de su voluntad, por querer hacer la obra que le toca al Espíritu Santo de Dios. El domingo les contaba de al menos 3 casos que he sabido, de varones que durante periodos de 4 a 6 años, uno creo que fue hasta más tiempo, no quisieron trabajar.
porque ¿cómo ese sueldo para mí, el ingeniero? No, el licenciado necesita mínimo tanta cantidad de miles de pesos con su asistente y su coche y oficina de 100 metros cuadrados y con sala y su café de Starbucks 20 todas las mañanas, aleluya, porque es el siervo de Jehová. Y durante años, en verdad, no es broma, no aceptaban un trabajo porque no llegaba a su medida, decían ellos. Y fueron sostenidos por la chamba de su esposa y de su familia. Y pasaron los años y siguieron igual. Y mi pregunta es, porque no estoy predicando conformismo, pero ¿qué es más? ¿0? ¿4? ¿6? ¿10? ¿O -4? Cualquier cifra con signo de más es mayor a 0. Cualquier niño de primaria lo sabe. Si de todas formas durante años no generaron nada, mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubieran aceptado algo donde hubieran generado algo, valga la redundancia? Y no digo que ahí se quedaran toda la vida, pero al menos temporalmente, como José en la cárcel, camino a lo que Dios tenía para ellos. Si de todas formas nunca recibieron nada, ¿qué hubiera pasado si hubieran ahorrado eso poco que recibieron y lo hubieran invertido sabiamente con intereses acumulativos en un tipo de cambio que no perdiera su valor frente a la inflación, en un tipo de moneda, y después de 4 o 5 años de no hacer nada, lo hubieran retirado? Quizá no serían millonarios, pero tendrían para poner al menos un pequeño negocio y poder generar cierta cantidad que les permitiera a ellos y su familia tener una vida al menos digna, cubriendo sus necesidades básicas. Y hoy te das cuenta que hay gente que voltea para atrás y a lo largo de los años están viviendo una crisis que ellos mismos produjeron con su pereza, con su apatía, en este caso no espiritual, sino laboral. A lo mejor lo que te están ofreciendo no es lo que tú esperas y sientes que significa rebajarte y ser conformista. Y quizá ni siquiera lo que Dios tiene para ti, pero puede que temporalmente te quiera ahí para tratar contigo, con tu humildad, con tu orgullo, con tu soberbia, con muchas cosas, o puede que de ahí harás la conexión, como José en la cárcel cuando conoció al copero, hacia lo que Dios tiene para ti. Entonces no estoy diciendo, pues ya ahí te quedas toda la vida y ni modo. Pero sí te estoy diciendo que donde se te abrió puertas, ahí es la voluntad de Dios, al menos el día de hoy. Yo no sé mañana. Sigue tocando puertas si quieres. Sigue metiendo currículums. Sigue esperando tu chamba de jeque árabe con tu asistente y con tu sala y tu café de Starbucks y todo eso. Y nos invitas a tu oficina cuando la tengas. Y si Dios te la da, gloria a Dios. Pero la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el trabajo que Dios tiene para mí? Es muy simple. Donde hoy puedas trabajar. Porque no es la voluntad de Dios que no trabajes. Si a ti ya te abrió una puerta y no hay otra potencial, porque, o sea, alguien a lo mejor fue a 3 entrevistas y está en espera de respuesta de las 3, no es de que la primera que te llamaron, ¿no? A lo mejor puedes esperar tantito, pero alguien que lleva un tiempo de crisis y que no hay nada a la vista y ya le han ofrecido cosas, pero no cumplen con su expectativa, han estado yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque sí era la voluntad de Dios, basada en estos principios, que tú comenzaras a trabajar donde te abrieron esa puerta, para empezar al menos a generar algo. Y estás en un círculo vicioso en el que dices, no me alcanza porque no tengo trabajo, y lo que me ofrecen no me alcanzaría. Estás viendo las cosas mal, no te alcanza porque no tienes trabajo, porque no has querido trabajar, y no has tenido el que quieres porque no has aceptado el que te ofrecieron. Y ante tal orgullo, soberbia y arrogancia, no has hallado el favor de Dios y la bendición de Dios. Cuando tú seas humilde y por fe a su palabra le digas, Señor, sigo esperando, anhelando y creyendo que me puedes dar más, pero las puertas que hoy se abran las voy a aceptar y voy a generar, verás entonces la mano de Dios ensanchando tu territorio y llevándote probablemente de ahí a mucho más. La Biblia, termino con esto, habla de la hormiga y dice en Proverbios 6, ve a la hormiga, oh perezoso, lo cual no teniendo capitán ni gobernador, prepara en el tiempo del invierno, ya hasta lo estoy distorsionando, te lo voy a leer textualmente para no inventar. Proverbios capítulo 6, versículo 6, y con esto terminamos.
Y se ve al hormigo perezoso, mira sus caminos y sé sabio, no tiene capitán ni señor ni gobernador. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Pregunta en el 9, perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco más. Así vendrá, versículo 11, tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Capítulo 20, versículo 4, y aquí concluimos. Dice la Biblia: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Hashtag, tómala. Qué fuertes palabras. No es para que te llenes de culpa, pero sí para que si aplica para ti, salgas de esa situación. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Perdónanos, Señor, si de acuerdo a lo que hemos visto hoy, hemos dejado de ser canales de bendición. Nos hemos convertido en estanques donde el agua se queda y no fluye, Señor. Perdónanos, te pedimos si hemos abusado del necesitado, si hemos sido soberbios, orgullosos, y nos hemos creído más por la posición que nos has dado. Perdónanos si hemos sido flojos, Señor. Cualquiera de estas cosas te la confesamos como pecado y hacemos un compromiso contigo, Señor, de buscar ser sensibles a la necesidad de los demás, Señor, y meditar en estrategias para bendecir a otros y principalmente para que la palabra llegue a otras personas a través de nuestras vidas y de nuestro esfuerzo y de nuestros recursos. Señor, queremos ser de bendición para que el reino de los cielos se siga extendiendo en el corazón de las personas aquí en la tierra. Queremos ser justos con los demás, Padre, y tratar a todos por igual, porque no hay razón para sentirnos superiores, Señor. Padre, perdónanos si hemos sido flojos y de hoy en adelante hacemos contigo el compromiso de ser esforzados, de disfrutar con tu gracia y tu favor nuestro trabajo y aceptar aquello que tú has puesto por delante, aunque no sea lo que prometiste, como José. Estuvo en la cárcel cuando le prometiste el gobierno, pero lo primero fue el camino para lo segundo. Así, Señor, hacemos hoy contigo un compromiso de ser fieles en lo poco. Y yo te pido, Dios, que tú bendigas a aquellos que lo hagan y que confirmen y comprueben que tú pones sobre mucho a quienes fieren lo poco. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de despedirnos, nada más les recuerdo que no hay entre semana estudios presenciales en Vida Nueva para el Mundo Toluca. Debido a nuestro cambio de instalaciones, estrenaremos nuevo lugar de reunión el 19 de junio. Los esperamos en nuestros 3 servicios en la inauguración. Pronto publicaremos la dirección en redes sociales, pero es muy sencillo. Cruzando la avenida de donde estamos actualmente, es decir, Alfredo del Mazo, pero del otro lado, en sentido a Tlacomulco hacia Metepec, porque no hay otro sentido. Vas a ver que hay un hotel que se llama sobre Alfredo del Mazo City Express Junior o City Junior Express. Ahí te metes y atrás de ese hotel hay 5 niveles de estacionamiento techados y hasta arriba hay 2 lugares de oficinas rodeados de cristal. Son más de 1,300 metros cuadrados cada uno y el primero de ellos es donde a partir del 19 de junio tendremos nuestra nueva casa. Más que el lugar, que por cierto es nuevecito, lo vamos a estrenar. Las divisiones de las paredes se están haciendo de acuerdo a nuestras necesidades, el auditorio, salones, etc. Y el día que ya no quepamos ahí, arribita hay un salón completo sin divisiones donde caben unas 2,500 personas. Así que lo primero que haremos es solamente el plan A, pero si crecemos, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Ya el plan B está listo. Solo falta ver qué es lo que Dios dice y cuándo lo dice. Pero el punto es que más allá de que sea nuevo y todo, lo que nos emociona mucho es que será un lugar permanente de nuevo. En el hotel, el detalle que teníamos, pues es que no podíamos hacer eventos porque todo era un dineral y por más que nos quisieran ayudar, pues no se puede y cada evento pues tendría que haber tenido un costo. Por eso nos limitamos mucho de congresos, de los coffee breaks, desayunos, etcétera. Pero regresaremos a esta dinámica evangelística masiva que teníamos antes de la pandemia en el local anterior, antes de la pandemia y antes de la inundación, y prontamente ya estarán ustedes recibiendo información de los próximos eventos. El primero de ellos es la inauguración el 19 de junio y de ahí el 9 de julio un coffee break evangelístico sábado a las 6 de la tarde
con el doctor Armando Alducin. No me pidan informes a mí porque yo no soy el... No es que no los doy porque no soy el encargado, sino porque no te los voy a poder dar bien, porque no... hay un área encargada para eso, pues. O sea, se dan boletos y se asignan, etcétera. Entonces, lo de menos es que yo te lo diga, pero no te voy a poder dar todo completo. Entonces, pues por eso trabajamos en un orden, ¿verdad? Y yo lo que te invito es que marques a los teléfonos de la congregación, al 722-232-0140 o 0103, o que escribas al inbox de la página de Facebook BNPEM Toluca, o el domingo en la mesa de relaciones públicas también puedes pasar. Y bueno, pues los invitamos, ¿verdad? Que lleven invitados también y a la inauguración que tendremos. Estamos bien emocionados y por lo mismo que se está terminando de preparar ya todo, es que no tendremos el resto del mes estudios entre semana. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Me toca a mí compartir aquí en Toluca en el primer y segundo servicio. En el tercero estará el pastor Yoshi. Y bueno, pues les mando un abrazo. Que Dios les bendiga. Pasen bonita noche. Estamos despedidos.